El silencio puede doler más que 1000 gritos. Lo sabes bien si alguna vez cocinaste la comida favorita de tu hijo, solo para que se quedara pegado al teléfono, sin siquiera levantar la vista para decir gracias, o cuando sacrificaste tus propios sueños para darle una educación, solo para escuchar yo nunca te pedí que lo hicieras. A veces, el corazón de una madre o de un padre puede romperse sin hacer ruido, y ese dolor, la sensación de no ser valorado por quien más amas, es una herida que sangra en silencio. Hoy quiero hablarte con honestidad, como si estuviéramos compartiendo una taza de café en tu mesa de cocina, porque lo que está pasando con tu hijo no empezó ayer, y lo más importante, no es tu culpa, ni la de él o ella. Es el resultado de patrones invisibles que se fueron formando con el tiempo. Patrones que, irónicamente, nacieron del amor más puro. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué mis sacrificios parecen invisibles para mis hijos? ¿Por qué siento que mientras más doy, menos valor tiene para ellos? ¿Por qué las palabras gracias, mamá o gracias, papá se han vuelto tan raras en casa? Si algo de esto toca tu corazón, quédate conmigo. Porque hoy no solo vamos a entender por qué pasa esto, vamos a explorar cómo la sabiduría ancestral de Confucio, aplicada a la vida moderna en lugares como México o cualquier parte del mundo, puede ayudarte a recuperar algo aún más valioso que el respeto de tus hijos, tu propia dignidad. Si alguna vez sentiste este dolor silencioso, dale like a este video y suscríbete al canal. Nos ayuda a seguir creando estos mensajes y puede ser tu primer paso para recuperar la paz y el respeto en tu hogar. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has tragado tus sentimientos solo para evitar un conflicto con tus hijos? ¿Cuántas noches sin dormir has pasado preguntándote en qué fallaste? No estás solo. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Porque detrás de cada hijo malagradecido, muchas veces hay un padre o madre que olvidó cómo honrarse a sí mismo primero. Déjame contarte una historia, una que bien podría ser la tuya. Cada mañana, durante los últimos 30 años, la suave luz del amanecer se filtraba por las cortinas floreadas y descoloridas de una pequeña cocina en la Ciudad de México. Allí, doña Esperanza, una mujer de más de 60 años, comenzaba su día antes de que saliera el sol. Se levantaba a las 5 a.m. para amasar la masa con unas manos desgastadas por el tiempo y el trabajo, preparando los tamales que vendía en el mercado. Sus pensamientos a menudo se dirigían hacia sus hijos. Alejandro, abogado en una firma prestigiosa; Carmen, profesora universitaria; y Miguel, el más joven, que estudiaba para ser médico. Eran su orgullo, su razón para seguir adelante, especialmente desde que perdió a su esposo hace 15 años. Lo había dado todo por ellos, rechazó propuestas de matrimonio, se quedó en la ciudad en lugar de regresar a su pueblo natal en Oaxaca, trabajó turnos dobles limpiando casas para que pudieran asistir a escuelas privadas. Su cuerpo cargaba el peso de esos años, pero ella nunca se quejaba. Eso era amor, o eso pensaba. Pero ahora, Alejandro no la había visitado en meses, siempre ocupado con el trabajo. Carmen dejaba a sus hijos con su madre, pero nunca se quedaba para una taza de té. Miguel había olvidado su cumpleaños otra vez. Se decía a sí misma, las madres no necesitan regalos, pero en el fondo sabía que no era cierto. No era el regalo, era la sensación de ser recordada, de ser vista. Solo quería sentir que aún importaba. Una mañana, mientras envolvía tamales en periódico, notó un recorte en una de las páginas, un anuncio de una exposición sobre filosofía oriental en el Museo Nacional de Antropología, algo sobre la familia y las enseñanzas de Confucio. Por impulso, lo recortó y lo guardó en su delantal. Tal vez era el destino, o tal vez solo necesitaba un cambio. Después de su turno en el mercado, en lugar de regresar a casa, sus pies cansados la llevaron al museo. Dentro, bajo una luz tenue que protegía antiguos pergaminos, Esperanza se encontró frente a una vitrina. Dentro, los analectas, la sabiduría registrada de Confucio. A su lado, una mujer mayor de mirada serena permanecía en silencio. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo la mujer con suavidad. Esperanza asintió, sin saber por qué la presencia de esa desconocida le resultaba tan reconfortante. «¿Qué fue lo que entendió?», preguntó en voz baja.
Porque el respeto no se exige, respondió la mujer, se cultiva y comienza con cómo nos respetamos a nosotros mismos. La mujer se presentó como Mayuna, profesora jubilada de filosofía oriental. Esa tarde, tomando té de jazmín en la cafetería del museo, Esperanza encontró algo que no esperaba. No solo una amiga, sino un espejo. Alguien que podía ver a la mujer detrás de la madre. Mai le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? No para tus hijos, no para el trabajo, solo para ti. Esperanza guardó silencio. No podía recordarlo. Confucio enseñó que la familia es como un jardín, explicó Mai. Cada planta necesita espacio para crecer. Si una planta se apodera de todo el jardín, incluso esa se debilita sin estructura. ¿Estás diciendo que malcrié a mis hijos?, preguntó Esperanza dolida. No, respondió Mai con amabilidad. Estoy diciendo que olvidaste hacer crecer tus propias raíces, y sin tu propia fuerza, todo el jardín pierde el equilibrio. Esas palabras resonaron en el corazón de Esperanza. Despertaron algo que había estado dormido durante décadas, y eso fue solo el comienzo. Porque la primera lección que Confucio enseña sobre la familia es esta: nunca sacrifiques tu dignidad en nombre del amor. Aquella tarde en la cafetería del museo, mientras el vapor se elevaba desde su taza de té, Esperanza escuchaba con atención mientras Mai continuaba compartiendo el primer principio de Confucio: la dignidad debe venir antes que la devoción. El amor, dijo Mai con voz suave, no está hecho para hacerte más pequeña, está hecho para sostenerte. Pero si tu amor te pide constantemente que desaparezcas para que otros se sientan más altos, eso no es amor, eso es autonegación. Durante años, Esperanza había tolerado el descuido de sus hijos. Se decía que estaban ocupados, que eran importantes, modernos. Había inventado excusas para las llamadas breves, los cumpleaños olvidados, la falta de interés en sus historias. No quería ser una carga, una madre chapada a la antigua aferrada a las tradiciones, pero cada visita perdida, cada comentario indiferente, cada adiós apresurado, había dejado pequeñas heridas en su corazón. Mai se inclinó hacia ella y le dijo: la próxima vez que uno de tus hijos te decepcione no con rabia o crueldad, sino con indiferencia o reacciones con enojo, ni siquiera te quejes, solo mantente firme en tu verdad. Y le dio un ejemplo. Digamos que Miguel promete visitarte y cancela a último momento. En lugar de decir, está bien, lo entiendo, intenta esto. Me pone triste que no hayas venido. Valoro el tiempo que pasamos juntos. Si la próxima vez no puedes venir, solo avísame para que pueda organizar mi día de otra forma. Esperanza frunció el ceño. ¿Pero eso no lo hará sentir culpable? Mai negó suavemente con la cabeza. Esto no se trata de culpa, se trata de honestidad. La culpa manipula, la verdad libera. Esa frase se le quedó grabada a Esperanza. La verdad libera. 2 semanas después, llegó su oportunidad. Miguel había prometido pasar el domingo, pero canceló con solo 30 minutos de anticipación. Su corazón se hundió, pero en lugar de fingir que no le importaba como siempre, respiró profundo y le mandó un mensaje tal como Mai le había enseñado. Silencio. Y luego una respuesta. Tienes razón, mamá. Lo siento. No volverá a pasar. Esa noche, por primera vez en años, Esperanza no se quedó en casa esperando que él llegara. Se puso su chal, compró un boleto y fue sola al cine. Eligió una película que a ella le gustaba, y sentada allí, en la oscuridad del teatro, comiendo palomitas y riendo bajito, no se sintió sola. Se sintió vista por ella misma. Fue un acto pequeño, pero fue revolucionario. Ese simple acto de autorrespeto abrió la puerta a algo más grande. A la mañana siguiente, mientras revolvía la masa para sus tamales, su mente estaba viva. Pensaba no en lo que cocinaría para otros, sino en lo que Mai había dicho. Confucio enseña que la verdadera armonía comienza con el alineamiento interior. Antes de que tus hijos puedan verte, tú debes verte a ti misma. Y así comenzó el lento despertar de Esperanza. Días después, volvió al jardín del museo para encontrarse con Mai otra vez. Le contó todo el mensaje a Miguel, la película sola, ese sutil cambio que sentía dentro. Mai sonrió con calidez. Entonces estás lista para la siguiente enseñanza. Lección 2. Deja de hacer todo por tus hijos. Esperanza parpadeó, sorprendida.
¿Pero no es eso lo que hacen las buenas madres? No siempre, respondió May. ¿Qué pasa cuando alguien recibe todo lo que necesita sin esfuerzo, día tras día? Esperanza pensó. Lo dan por sentado. Exacto. May le explicó que cuando anticipamos cada necesidad, resolvemos cada problema y amortiguamos cada caída, les robamos a nuestros hijos algo valioso, la capacidad de fortalecerse. Esperanza asintió lentamente. Le recordó a Alejandro, su hijo mayor, exitoso en su carrera, pero emocionalmente dependiente. La llamaba cada vez que algo salía mal, rupturas, días difíciles, hasta para preguntarle qué camisa usar para una reunión. Y cada vez, Esperanza acudía a su rescate, sintiéndose necesitada, importante, pero ahora lo veía diferente. La próxima vez que te llame en crisis, dijo May, solo escucha. Luego pregúntale, ¿tú qué crees que deberías hacer? Déjalos pensar, déjalos decidir. La prueba llegó antes de lo esperado. Alejandro llamó, angustiado. Había cometido un error en el trabajo. Algo grave. Se notaba en pánico. El corazón de Esperanza dio un vuelco, quería consolarlo, resolverlo, invitarlo a cenar su platillo favorito, pero no lo hizo. En cambio, respiró profundamente y dijo, «Suena muy difícil, hijo. Puedo oír lo preocupado que estás». Alejandro guardó silencio por un momento. «¿Tú qué harías?». Esperanza sonrió para sí. Luego respondió con dulzura, «Tú conoces este mundo mejor que yo, mijo. ¿Qué opciones ves ahora?». Hubo una pausa, y luego Alejandro comenzó a pensar, a hablar, a buscar soluciones. Al final de la llamada, su voz era más firme, más segura. «¿Sabes qué, mamá? Creo que puedo manejar esto. Te cuento mañana cómo me va». Cuando colgó, Esperanza se quedó con el teléfono en las manos, sorprendida. Esa conversación había terminado sin que ella diera consejos, sin arreglar nada, sin perderse a sí misma. Terminó con algo más, confianza. Al día siguiente, Alejandro volvió a llamar no para quejarse, sino para celebrar. «Lo solucioné, y quiero invitarte a cenar». Esa noche, sentados en un pequeño restaurante del centro, tomando café después del postre, Alejandro la miró de forma diferente. «A veces olvido lo fuerte que eres», le dijo. «Has pasado tu vida resolviendo cosas más difíciles que cualquier problema mío y nunca pediste nada a cambio». Esperanza sonrió suavemente. Algo se aflojó en su pecho. No dijo mucho, no hacía falta, porque por primera vez en años, su hijo no solo dependía de ella, la estaba viendo, y eso era solo el comienzo. Porque la lección 3, la que pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor y la lealtad, aún estaba por venir, y tenía que ver con la única persona que jamás se había atrevido a confrontar, su hija, Carmen. Con Alejandro, algo cambió. El niño que antes dependía de ella para todo, había empezado a sostenerse por sí mismo. Y curiosamente, Esperanza no se sentía menos necesaria, sino más respetada, pero había alguien que no había cambiado. Alguien cuya presencia llenaba su casa más que su corazón. Carmen. Carmen, la hija del medio, era profesora universitaria, madre de 2 hijos, y estaba casada con un arquitecto que casi nunca estaba en casa. Su vida iba deprisa entre clases, reuniones escolares, fechas de entrega y mandados. Y cada vez que algo se le escapaba de las manos, tenía una solución simple. «Esperanza, mamá, se me olvidó comprar el regalo para la maestra. ¿Puedes conseguir algo antes de la escuela? Mamá, tengo una conferencia mañana. ¿Pueden quedarse los niños contigo? Mamá, tengo 40 exámenes que corregir. ¿Me ayudas a revisarlos?» Y como un reloj, Esperanza siempre decía que sí, aunque le doliera la espalda, aunque tuviera que madrugar para ir al mercado, aunque ya tuviera otros planes. Para los demás, parecía devoción. Para Esperanza, se sentía como si la usaran. Trató de sacarse esa idea de la cabeza. Al fin y al cabo, ¿qué clase de madre cuestiona ayudar a su propia hija? Pero durante su tercer encuentro con May, sentadas en un puesto de quesadillas en la calle, Esperanza por fin se sinceró. «Sé que Carmen me necesita, pero es como si yo no existiera como persona, solo como un recurso». May la escuchó y luego asintió. Eso nos lleva a la tercera enseñanza de Confucio. Nunca permitas que te usen sin reciprocidad. Esperanza parpadeó. «Pero soy su madre». «Sí,
Y en una familia sana, dijo May con suavidad, dar y recibir deben fluir como un río. No siempre en la misma medida, pero siempre de forma mutua. Si la corriente va en una sola dirección, el río eventualmente se seca. Se inclinó hacia ella. No se trata de decirle no a Carmen, se trata de decirte sí a ti misma también. Intenta esto. La próxima vez que te pida algo grande, dile que sí, pero agrega una petición propia. Algo simple, que le recuerde que no eres solo una ayudante, sino una persona con necesidades, con voz. Esperanza dudó. Pedirle algo a su propia hija le parecía egoísta, pero May leyó su expresión. Esto no es egoísmo, dijo. Es un regalo para tu hija. Cuando modelas el respeto mutuo, le enseñas a verte no solo como madre, sino como mujer. Y la prueba llegó, una vez más, antes de lo esperado. Ese viernes, Carmen llamó. Mamá, Eduardo tiene un evento de networking. ¿Pueden quedarse los niños el fin de semana? Las palabras de siempre estaban a punto de salir de la boca de Esperanza. Claro, hija, pero esta vez hizo una pausa. Respiró profundo y dijo, con calidez, claro, me encantará tener a mis nietos, pero ya que estarán hasta el domingo, ¿por qué no te quedas a almorzar con nosotros ese día? Extraño pasar tiempo contigo. Hubo silencio. El corazón de Esperanza latía con fuerza. Entonces Carmen respondió, ¿sabes qué? Eso suena muy bien. Tal vez podríamos quedarnos a cenar también si está bien para ti. Y así lo hicieron. Ese domingo, el hogar de Esperanza volvió a estar lleno no solo de ruido, sino de conexión. Carmen no salía corriendo por la puerta. Los niños contaban historias. Carmen preguntó por sus recetas de tamales. Rieron. Se quedaron. Y cuando Eduardo llamó para decir que llegaría tarde, Carmen dijo, no hay problema. Estamos disfrutando el tiempo con mamá. Fue sutil, pero fue todo. Mientras servía el postre arroz con leche de la receta de su madre Esperanza, vio algo en los ojos de Carmen que no había visto en años. Reconocimiento. Tu arroz con leche sigue siendo el mejor del mundo, dijo Carmen. Algún día tendrás que enseñarme. Cuando tú quieras, respondió Esperanza, sonriendo. Pero esa frase, cuando tú quieras, ya no venía de un lugar de obediencia automática. Venía de la elección, de la fuerza. Era una invitación, no una sumisión. Aún así, May le había advertido, hay una enseñanza que te pondrá a prueba más que todas las demás. Una que no se siente como amor, pero quizás sea el amor más profundo de todos. Y vendría, por supuesto, de Miguel, el menor de la familia. Esperanza siempre había visto a Miguel como el independiente, callado, responsable, trabajador, estudiando medicina, navegando su propio mundo. Pero había algo que no veía. En su corazón, Miguel seguía siendo el niño frágil que casi murió de neumonía cuando tenía 8 años. Ella durmió en los pasillos del hospital, rezó cada noche. Le prometió a Dios que, si su hijo sobrevivía, nunca dejaría que nada malo le pasara. Y cumplió esa promesa, aunque ya no hiciera falta. En silencio, lo ayudaba con dinero. Guardaba parte de sus ahorros para pagar su renta. Daba más de lo que él pedía, porque temía que el mundo lo lastimara. Así que cuando Miguel llamó un martes por la noche, con la voz temblorosa, Esperanza ya estaba lista para proteger. Reprobé mi examen final, mamá dijo. Tengo que repetir el semestre completo. Su corazón se rompió. Su instinto gritaba, ayúdalo, llama a alguien, paga un tutor, haz que desaparezca. Pero entonces volvieron las palabras de May. No soluciones los problemas que tus hijos son capaces de resolver por sí mismos. Así que en su lugar, Esperanza dijo algo que no había dicho en años. ¿Cómo te sientes, hijo? Y Miguel empezó a hablar, no solo del examen, sino de cómo se sentía perdido, cansado, de cómo le aterraba decepcionarla después de todo lo que ella había sacrificado. No lo interrumpió, no lo rescató, solo escuchó, con todo su ser. Y cuando finalmente preguntó, ¿no me vas a decir qué hacer?, ella respondió, con calma, Miguel, cuando tenías 8 años, los doctores dijeron que quizá no sobrevivirías, pero lo hiciste. Eres más fuerte de lo que crees. Confío en que encontrarás tu camino. Hubo un largo silencio, y luego una risa, suave, verdadera. «Sabes», dijo Miguel, «tal vez fallé porque intentaba ser perfecto. No quería desperdiciar lo que tú sacrificaste, pero tal vez es hora de dejar de vivir con miedo». 2 semanas después, Miguel apareció en su puerta sin avisar.
Voy a cambiar de cardiología a pediatría, dijo, ayudándola a mezclar la masa como hacía cuando era pequeño. Y conseguí un trabajo de medio tiempo. No quiero depender de ti para siempre. Esperanza sonrió. Fue agridulce. Verlo crecer de verdad significaba soltar. Pero antes de que pudiera procesar el cambio, él añadió, pero vendré todos los domingos a ayudarte con los tamales. Alguien tiene que aprender tus secretos, ¿no? Y ahí estaba, el equilibrio que May le había prometido. No distancia, madurez, no rechazo, reciprocidad. Sus hijos no la estaban dejando atrás por fin, estaban caminando a su lado. Pero el viaje aún no había terminado. La enseñanza más poderosa, la que no tenía que ver con sus hijos, en absoluto, todavía la esperaba. Una verdad que finalmente llevaría a Esperanza cara a cara con la única persona que había olvidado por demasiado tiempo, ella misma. Pasaron las semanas. Los cambios fueron sutiles al principio. Menos favores apresurados, visitas más significativas, conversaciones más profundas, pero se fueron acumulando. Esperanza podía sentir que algo florecía dentro de ella, un cambio silencioso que no podía explicar del todo. Entonces un día hizo algo que no había hecho en años. Invitó a sus 3 hijos a almorzar un domingo, no por un favor, no porque alguien necesitara ayuda, simplemente para estar juntos. Y todos vinieron, sin excusas, sin retrasos. Alejandro trajo vino. Carmen llevó el postre. Miguel llegó temprano para ayudar con los tamales. La casa se llenó de voces, risas, aromas de cilantro y canela. Por primera vez en mucho tiempo, Esperanza no se sintió como una sirvienta en su propio hogar. Se sintió como el centro, el calor que los unía a todos. Pero a mitad de la comida, ocurrió algo que la detuvo en seco. Estaban recordando anécdotas de la infancia, historias graciosas, momentos olvidados, cuando Carmen dijo casualmente, ¿te acuerdas cuando mamá vendió su anillo de compromiso para que yo pudiera ir a la universidad? Esperanza se quedó helada. Ese anillo, el único recuerdo físico que le quedaba de su esposo, nunca había vuelto a hablar de él. No porque le avergonzara, sino porque dolía demasiado. Carmen se volvió hacia ella. Nunca te agradecí de verdad por eso, mamá. Esperanza sonrió por costumbre, lista para decir lo de siempre. No fue nada. Pero entonces recordó la 5ª enseñanza de Confucio. No niegues tu dolor solo para mantener una armonía falsa. Así que en lugar de eso, respiró hondo. Y dijo, suave pero firmemente, no fue nada. Ese anillo era lo último que tenía de tu padre. Dejarlo ir me dolió más de lo que alguna vez dije, pero lo haría de nuevo por ti. Aún así lo extraño a él. El silencio se apoderó de la mesa. Un silencio profundo, respetuoso. Entonces Carmen se levantó y la abrazó con fuerza. Gracias por decírmelo. Nunca entendí lo que realmente significó. Ese momento rompió algo dentro, no de una manera dolorosa, sino como la luz rompiendo la oscuridad. Fue real, vulnerable, verdadero. Más tarde, mientras limpiaban, Alejandro miró a sus hermanos. ¿Y si le compramos a mamá un anillo nuevo? No para reemplazar el viejo, sino para agradecerle. Al principio, Esperanza se resistió. No, guarden su dinero. Ustedes tienen sus propias vidas. Pero entonces recordó las palabras finales de May sobre esa 5ª lección. No rechaces los actos de amor de tus hijos. Es su oportunidad de devolver y tu oportunidad de recibir. Así que se detuvo. Y por primera vez en su vida, simplemente dijo, me encantaría. 3 semanas después, en su cumpleaños, le entregaron una pequeña caja. Dentro había un sencillo anillo de plata con 3 piedritas, una por cada hijo. Carmen susurró, no vale lo que tú entregaste, pero esperamos que muestre cuánto valoramos todo lo que has hecho, incluso lo que nunca notamos. Al colocárselo en el dedo, Esperanza no sintió que estaba reemplazando algo perdido. Sintió que estaba recibiendo algo merecido. Pero la historia no termina ahí, porque como siempre decía May, la última y más importante enseñanza de Confucio no trata sobre los hijos, ni sobre la crianza. Trata sobre la única persona que todo padre suele olvidar, ellos mismos. Una fría tarde de noviembre, Esperanza se sentó con May en el mismo café del museo donde comenzó su viaje. La vieja profesora notó el anillo nuevo y sonrió. Dime, preguntó, tomando su té, ¿cuáles eran tus sueños antes de ser madre? Esperanza dudó. Nadie le había hecho esa pregunta en décadas. Pensó más allá de los tamales, los pañales, las cuotas escolares, las visitas al hospital.
más allá del luto, la preocupación, el cansancio, y entonces, con la voz temblorosa, siempre quise aprender a leer y escribir bien. Dejé la escuela muy joven, siempre me ha avergonzado mi ortografía, especialmente ahora, con Carmen enseñando literatura. May no pestañeó, simplemente dijo, «Entonces, ¿por qué no empezar ahora?» Esperanza rió. «A mi edad, tengo trabajo. Mi energía está». Confucio comenzó su estudio serio a los 15, interrumpió May, pero no se consideró sabio hasta los 70. Nunca es tarde para honrar tus sueños. Esas palabras plantaron una semilla. La semana siguiente, Esperanza tomó el teléfono. Con manos temblorosas, llamó al centro comunitario local y preguntó por clases de alfabetización para adultos. «Tenemos un programa excelente», dijo la recepcionista. «Martes y jueves por la tarde. ¿Le gustaría inscribirse?» Casi dijo que no. Los tamales, el horario, el cansancio, las excusas de siempre. Pero en cambio, dijo, «Sí, me gustaría empezar la próxima semana». Ese domingo, cuando sus hijos se reunieron nuevamente para almorzar una nueva tradición familiar, les contó, «Voy a ir a la escuela», dijo, sirviendo el mole. Al principio se quedaron en silencio. Esperaba las objeciones, su edad, sus ingresos, su energía. Pero en cambio, Alejandro sonrió con orgullo. «Eso es increíble, mamá». Carmen le tomó la mano. «Te ayudaré a practicar». Miguel añadió, «Puedo acompañarte a clases, mi hospital está cerca». Y en ese momento, Esperanza entendió lo que May siempre quiso decir. Cuando nos honramos a nosotros mismos, enseñamos a los demás a hacer lo mismo. 6 meses después, Esperanza ya podía leer con fluidez. Incluso había comenzado a escribir pequeñas historias sobre su infancia en Oaxaca, la cocina de su madre, sus años como esposa joven. Una noche, mientras Carmen la ayudaba a corregir un ensayo corto, la miró y dijo, «¿Sabes, mamá? Toda mi vida te vi como mamá, pero ahora, por fin veo a Esperanza. Una mujer con sueños, con historias, con voz». Y Esperanza sonrió, porque por primera vez en su vida ella también se vio a sí misma. Estas son las 6 enseñanzas de Confucio que transformaron su vida. No sacrifiques tu dignidad en nombre del amor. El amor sin respeto eventualmente se marchita. No hagas todo por tus hijos. Déjalos ganarse las cosas para que realmente las valoren. No permitas que te usen sin reciprocidad. Una familia sana fluye en ambas direcciones. No resuelvas problemas que tus hijos pueden resolver solos. La fuerza nace de la lucha. No entierres tu dolor por mantener una paz falsa. Habla con verdad, trae sanación. Y finalmente no olvides nutrir tu propia vida mientras nutres a otros. No eres solo un padre. Eres una persona con sueños que aún importan. Si esta historia te habló, si te viste reflejado en Esperanza, recuerda esto: el cambio no siempre llega como tormenta. A veces comienza como un susurro. Una sola decisión. Una sola palabra. Basta. Basta de esperar. Basta de achicarse. Basta de olvidar quién eres. Como descubrió Esperanza, nunca es tarde para reclamar tu dignidad, tu paz y tu identidad. Así que hoy, da el primer paso, no solo por tus hijos, sino por ti. Porque cuando cambias la forma en que te ves y te tratas, todo el mundo, incluso tu familia, empieza a hacer lo mismo. Algunas transformaciones son ruidosas. Llegan con declaraciones, discusiones, revuelos. Pero otras, como la de Esperanza, son silenciosas. Se deslizan por las grietas de la rutina. Se asientan suavemente en el alma. Y un día, te miras al espejo y te das cuenta, ya no eres la persona que solías ser. Todo comenzó con un anillo, luego una clase, y después, una frase que nunca pensó decir: «Estoy haciendo esto por mí». Las clases de alfabetización de Esperanza se convirtieron rápidamente en algo más que lecciones de lectura y escritura. Se volvieron su santuario, un lugar donde no era mamá, ni doña Esperanza, ni la señora de los tamales. Era simplemente Esperanza. Al principio, se sentaba al fondo, nerviosa, avergonzada de su letra, aterrada de ser la alumna más mayor del aula. Pero ocurrió algo notable. Sus compañeros la admiraban, no porque fuera perfecta, sino porque aparecía. Una mujer llamada Teresa, una joven madre que nunca terminó la escuela, le susurró un día durante el descanso: «Si tú puedes, quizá yo también». Y de pronto, Esperanza vio lo que May siempre había sabido. Cuando una mujer honra su voz, les da permiso a otras para levantarse. En casa, los cambios sutiles continuaron.
Sus tamales seguían vendiéndose cada mañana, pero ahora escuchaba audiolibros mientras cocinaba. Empezó a escribir en un diario solo para ella pequeños párrafos sobre su pasado, la cocina de su madre, su primer amor, el momento en que más viva se sintió. Incluso comenzó a decir que no, no con enojo, no con amargura, sino con una calma clara y firme. Cuando Carmen llamó un jueves preguntando si Esperanza podía cuidar a los niños ese fin de semana, ella no inventó una excusa. Dijo la verdad. Este domingo tengo clase, pero puedo ayudarte el sábado por la mañana. Hubo una pausa. Luego Carmen dijo, está bien, mamá, arreglaré algo para el domingo, y estoy orgullosa de ti. Esperanza no lloró, sonrió, porque ya no se trataba de pedir permiso. Se trataba de prioridades y por una vez, ella era una de ellas. Una tarde, caminando por el vecindario, pasó frente a una pequeña librería de segunda mano. Se detuvo, miró, algo dentro de ella susurró, entra. Había pasado por allí durante años siempre, demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado enfocada en las necesidades de los demás. Pero esta vez, entró. El olor a páginas viejas la golpeó como un recuerdo. Los estantes estaban llenos, caóticos, hermosos. Un joven tras el mostrador la miró y sonrió. ¿Busca algo en particular, señora? Esperanza dudó. Luego respondió, sí, algo significativo. Él le entregó una copia gastada de El Principito. Es sencillo, dijo, pero profundo. Una historia para niños y para adultos que han olvidado cómo soñar. Lo compró. Esa noche, leyó las primeras 3 páginas, despacio, con cuidado, pronunciando palabra por palabra. Y cuando llegó a la frase, lo esencial es invisible a los ojos, tuvo que cerrar el libro y respirar, porque de pronto, toda su vida tuvo sentido. Sus hijos comenzaron a notar algo diferente. Alejandro, que ahora la visitaba más seguido, recordó una vieja anécdota durante una cena. ¿Te acuerdas cuando grababas tus radionovelas favoritas, mamá? Una vez pasé frente a tu cuarto y estabas llorando por los personajes. Esperanza rió. Todavía lloro, pero ahora también lloro por mi propia historia. Carmen comenzó a pedir recetas no solo para anotarlas, sino para cocinarlas juntas. ¿Y Miguel? Miguel empezó a hacerle preguntas sobre la vida, no como un niño pidiendo consejo, sino como un hombre respetando la sabiduría. Cuando eras joven, mamá, ¿qué te hacía sentir viva? Ella pensó por largo rato y luego susurró, creo que recién lo estoy empezando a descubrir. En la celebración de fin de año del centro comunitario, invitaron a cada estudiante a leer algo que hubieran escrito. Esperanza estaba aterrada. Las manos le temblaban, la voz también, pero se puso de pie y leyó un texto corto titulado Las manos que levantaron mi mundo. Era sobre su madre, su esposo, sus hijos y finalmente sobre sus propias manos ahora arrugadas, pero fuertes. Manos que habían cargado duelo, amasado masa, secado lágrimas, dado consuelo. Manos que nunca estuvieron vacías, incluso cuando nadie lo notaba. Cuando terminó, hubo silencio, luego aplausos y luego lágrimas. No solo había encontrado su voz, se la había regalado a otros. Esa noche, sentada junto a la ventana de su cocina, tomando té de canela, pensó en May. No se habían visto en semanas. La vida se había vuelto a llenar, pero Esperanza sabía que se reencontrarían. Tomó su diario y escribió, hoy, por primera vez en mi vida, siento que no solo estoy sobreviviendo, estoy viviendo, estoy soñando, y quizá me estoy convirtiendo en la mujer que siempre estuve destinada a ser. Y al mirar el anillo en su dedoel de las 3 piedras, no pensó solo en sus hijos, pensó en ella misma. Ella era la 4ª piedra, la que completaba el círculo, pero incluso mientras su historia se expandía, quedaba una pieza pendiente. Un último mensaje que May alguna vez insinuó pero nunca explicó por completo. Una enseñanza no sobre los hijos, ni el sacrificio, ni siquiera los sueños, sino sobre el legado, sobre lo que dejamos atrás no solo en objetos, sino en los corazones. Y esa lección sería el comienzo de todo lo que Esperanza aún estaba por llegar a ser. El mundo no cambió cuando Esperanza encontró su voz. No hubo titulares, ni desfiles, ni grandes reconocimientos, pero en pequeños rincones en aulas, cocinas y momentos silenciosos todo cambió. Todo comenzó con una carta. Esperanza había empezado a escribir cartas como práctica, al principio para ella misma, luego para sus hijos
Ninguna fue enviada, pero cada una sanó una parte de ella. Un día, escribió a alguien más, a alguien que ya no estaba. Querido José, ojalá pudieras ver a nuestros hijos ahora. Alejandro habla con calma. Carmen escucha con los ojos. Miguel se mantiene firme con los pies bien puestos en la tierra. Estarías orgulloso, pero también sorprendido, porque creo que yo soy la que más ha cambiado. Durante mucho tiempo pensé que mi vida había terminado cuando te fuiste, pero tal vez apenas estaba comenzando. Dobló la carta y la guardó en su diario. No para él, para ella misma, porque algunas cartas no están hechas para enviarse, sino para convertirse en espejos. Por esos días, Esperanza recibió un mensaje de Teresa, la joven madre de su clase de alfabetización. Señora Esperanza, conseguí un trabajo en la biblioteca local. Dijeron que mi muestra de escritura era hermosa. Fue la que usted me ayudó a corregir. Y entonces lo entendió. No solo estaba cambiando su vida, estaba cambiando la vida de otros al vivir la suya plenamente. May le había dicho una vez, la verdadera sabiduría no se transmite de generación en generación por ser ruidosa, se transmite porque se vive. Y Esperanza por fin estaba empezando a vivir la suya. Una tarde, Carmen le preguntó si podía llevar a su hija Lucía a visitar el museo. El mismo museo donde Esperanza y May una vez compartieron té y verdades. Recorrieron los pasillos. Lucía se maravilló con las estatuas antiguas, la reverencia silenciosa de los textos viejos. En un momento, le tiró de la manga a Esperanza y le preguntó, «Abuela, ¿tú ibas a la escuela aquí?» Esperanza rió. No exactamente. Pero entonces le contó la historia, el primer encuentro con May, el té, los analectas de Confucio. Lucía, con solo 8 años, escuchó con los ojos bien abiertos. ¿Confucio dijo que los niños deben respetar a sus mamás? Esperanza sonrió. Él decía que el respeto comienza por cómo nos tratamos a nosotros mismos, y que cuando lo hacemos, enseñamos a los demás cómo deben tratarnos. Lucía asintió lentamente. Eso es inteligente. ¿Puedo aprender eso también? Y en ese momento, Esperanza vio algo increíble. La cadena se estaba rompiendo. El ciclo se estaba transformando. Una nueva generación estaba siendo sembrada en tierra nueva. De vuelta en casa esa noche, Esperanza abrió su diario y comenzó una nueva historia, no para la escuela, ni para la clase, sino para Lucía. Se titulaba El día que me encontré a mí misma. Describía a una mujer que pasó décadas entregando todo lo que tenía hasta que un día comprendió que también merecía recibir. Describía el miedo de hacer algo nuevo a una edad avanzada. Describía la alegría de aprender a escribir su nombre de nuevo, pero esta vez con orgullo. Y al final, escribió, pensé que mi legado serían mis sacrificios, pero no lo es. Es mi valentía, es mi decisión de vivir no solo para los demás, sino también para mí. Miguel, que ahora trabajaba en una clínica pediátrica, empezó a contarles a las madres de sus pacientes sobre la suya. Mi mamá empezó la escuela a los 66, decía con orgullo. Ahora lee mejor que yo. Una de sus pequeñas pacientes, una niña llamada Flor, le trajo una carta un día. Estaba dirigida a su propia madre. Gracias por todo lo que haces. Quiero ayudarte a volver a la escuela también. Y una vez más, el alcance de Esperanza se expandía. Silenciosamente, invisiblemente, pero profundamente. Entonces llegó una sorpresa que Esperanza jamás vio venir. Una tarde, Alejandro llegó con un pequeño sobre. Me pidieron que nominara a alguien para el proyecto Ciudad de Mujeres. Es para mujeres que inspiran cambios en su comunidad. Ella parpadeó. ¿Por qué yo? Porque no solo criaste una familia, te criaste a ti misma. Nos enseñaste lo que realmente significa ser fuerte. No supo qué decir, así que simplemente lo abrazó. Ese domingo, todos se reunieron en su casa. Carmen cocinó el arroz con leche esa vez. Miguel trajo flores. Alejandro trajo un cuaderno lleno de las entradas del diario de Esperanza escritas a máquina y organizadas. Queremos publicarlo, dijo Carmen. No para vender, solo para nosotros, para tus nietos y los hijos de tus nietos. Esperanza sostuvo las páginas en sus manos. Sus manos antes cansadas, sobrecargadas, silenciadas ahora sostenían su legado. No un anillo, no un sacrificio, no un deber cumplido, sino su historia, escrita, dicha, vivida. Mientras se sentaban alrededor de la mesa, Esperanza miró a cada uno de sus hijos. Y por primera vez en su vida, dijo en voz alta, estoy orgullosa de las personas en las que se han convertido.
pero estoy aún más orgullosa de la mujer en la que yo me he convertido. No hubo discursos, ni aplausos, solo sonrisas suaves, lágrimas, calidez, y la silenciosa certeza de que algo sagrado había sucedido. La mujer detrás de la madre había regresado, y esta vez venía para quedarse. Los días fluían con suavidad ahora, no porque la vida se hubiera vuelto más fácil, sino porque Esperanza se había vuelto más firme. Seguía despertando temprano, seguía amasando masa, seguía caminando al mercado. Pero ahora, cada paso estaba lleno de intención. Cada tamal que envolvía llevaba no solo sabor sino legado. No hubo una transformación dramática, ni riqueza repentina, ni fama, pero algo había cambiado en cada habitación a la que entraba. Entraba siendo ella misma. En el centro comunitario, Esperanza había empezado a ayudar a otros adultos que aprendían a leer. No era maestra, al menos no oficialmente, pero su presencia era magnética. Cuando un estudiante se avergonzaba por preguntar cómo se deletreaba una palabra sencilla, Esperanza se arrodillaba a su lado, sonreía y decía: «No sabía ni cómo sostener un lápiz cuando empecé. Lo estás haciendo hermoso». Ya no era solo madre, ni vendedora, ni estudiante. Estaba convirtiéndose en lo que May una vez llamó un faro para los que se sienten perdidos en el mar. Una noche, ella y May se reencontraron. Esta vez, no por casualidad sino por decisión. Se sentaron en una banca en el jardín afuera del museo. Los jacarandas acababan de florecer, sus pétalos cubriendo el camino de piedra con una suavidad púrpura. Esperanza le entregó a May un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro, una copia hecha a mano de sus historias del diario. En la portada, con la letra de Carmen, estaba el título «Esperanza, la historia que finalmente se contó a sí misma». May acarició las páginas, los ojos llenos de lágrimas. «Es hermoso», susurró. Esperanza miró hacia los árboles, hacia la luz que se desvanecía. Solía pensar que mi historia no valía si alguien más no la contaba por mí. Se detuvo, pero ahora sé que contarlo es sanarlo. Esa misma semana, Miguel la invitó a hablar en una noche comunitaria de su clínica. Un evento sencillo. Padres, enfermeras, algunos voluntarios locales. «Solo habla de tu camino», le dijo. «No necesitas ser nada más que tú». Esperanza casi dijo que no, pero pensó en la niña de la biblioteca, en los estudiantes del centro, en su yo más joven, sentada en el umbral de un aula a los 10 años, nunca permitida a entrar. Así que dijo que sí. El salón era pequeño. Se paró al frente, con el corazón latiendo con fuerza. Pero mientras empezaba a hablar, algo milagroso ocurrió. El miedo no se fue. Simplemente dejó de liderar. Habló del silencio, del amor sin reconocimiento, de darlo todo y aún sentirse invisible. Habló de Confucio, de May, de aprender a leer su nombre otra vez, de decir no, de decir sí, de finalmente verse a sí misma no como rota, no solo como un rol sino como una mujer haciéndose completa. Cuando terminó, los aplausos fueron suaves, luego fuertes, luego interminables. Pero lo que más importó fue la fila de personas que se quedaron después para hablar con ella. Una madre le susurró: «Pensé que era la única que se sentía así». Otra dijo: «Me recordaste que aún tengo tiempo». Esa noche, Esperanza se sentó sola en su cuarto, hojeando los mensajes que la gente había escrito en tarjetas tras el evento. Cada uno le decía lo que su historia había encendido: valor, alivio, claridad, inspiración, pero uno destacó. Estaba escrito por una adolescente que había venido con su abuela. «Nunca pensé que mi abuela tenía sueños, pero ahora quiero preguntarle. Gracias por mostrarme que ella es más que solo abuela». Esperanza colocó la tarjeta en su diario, no por ser un elogio, sino por ser una prueba. Se había convertido en un espejo. En casa, sus hijos habían cambiado de maneras que ella ni siquiera había pedido. Carmen ya no dejaba a los niños como un favorcino que se quedaba, se detenía, cocinaba. Alejandro llamaba sin problema solo para hablar, solo para compartir. Miguel ya no pedía ayuda sino que la ofrecía, a menudo, pero el momento más profundo llegó un domingo silencioso. Los nietos dibujaban en la mesa y Lucía preguntó: «Abuela, ¿qué quieres ser cuando seas grande?». Todos se rieron, pero Esperanza no. Sonrió, se inclinó hacia adelante y dijo: «Quiero ser escritora. Quiero escribir historias que le recuerden a la gente que nunca es demasiado tarde».
Lucía asintió, completamente seria. Serías muy buena en eso. Y en los ojos jóvenes de Lucía, Esperanza vio algo milagroso, no admiración, reconocimiento. Ya no era invisible, no para los demás, no para ella misma, pero quedaba una última cosa. Una lección que May le había dejado para descubrir por sí sola. ¿Qué haces cuando tu historia finalmente te pertenece? La respuesta la esperaba. Silenciosa, paciente. Hay un mito que cargamos, que el crecimiento tiene una meta final, que la sanación tiene un momento donde cae el telón, se apagan las luces y la historia termina. Pero Esperanza ya sabía la verdad. La verdadera sanación no termina, se expande. Era un domingo como tantos otros. Los tamales humeaban en la cocina. La radio sonaba suavemente. Carmen picaba cilantro. Miguel ponía la mesa. Alejandro organizaba un estante con álbumes de fotos viejos, riéndose de peinados y caras infantiles de ojos grandes. Esperanza estaba de pie en el fregadero, lavando un tazón lentamente, casi con ritmo. No pensaba en nada en particular. Y sin embargo, lo sentía todo el aroma de comino y amor, el murmullo de una familia que ya no se sentía como una obligación, la sensación de estar en el centro de su propia vida, no en los márgenes de la de los demás. Lucía entró con un dibujo en la mano. Abuela, esta eres tú. Te dibujé con una capa porque mamá dice que eres fuerte como una superheroína. Esperanza bajó la mirada. El dibujo era imperfecto, infantil, colorido, hermoso. Ella sonreía en él, con las manos en la cintura, una capa roja ondeando detrás. ¿Cuál es tu superpoder?, preguntó Lucía. Esperanza se arrodilló a su lado. Creo que mi superpoder es recordar quién soy. Esa noche, sola en su cama, Esperanza abrió su diario en una página en blanco. Y por primera vez, no escribió sobre el pasado. No escribió sobre el dolor, ni siquiera escribió sobre la sanación. Escribió un título, El próximo capítulo. Pensó en May, quien una vez le había dicho, la enseñanza final no trata de la familia, ni de los hijos. Trata de recordar que antes de ser un rol, eras un alma. Y por fin Esperanza lo comprendió. Su valor nunca estuvo en el sacrificio. Su legado no era lo que había cedido, sino lo que había reclamado. Se había convertido en la mujer que su yo más joven había necesitado. No perfecta, no infinitamente entregada, completa. Tantas personas viven como libros cerrados, historias, sin leer, voces en silencio. Pero Esperanza había abierto el suyo, y al hacerlo, no solo desató sus propias páginas, abrió puertas para sus hijos, sus nietos, su comunidad. Se había convertido en un recordatorio viviente de que estás permitido a cambiar tu historia. No es demasiado tarde, no estás demasiado cansado. No eres solo madre, trabajador, ayudante, eres una persona con una voz. Y cuando la usas no para gritar, sino para decir tu verdad, la gente escucha, especialmente quienes antes no podían oírte. Así que, si has caminado este camino con Esperanza, si te viste en sus silencios, en su servicio, en su fortaleza, entonces debes saber esto. El paso más poderoso que tomarás nunca es el que das de regreso hacia ti mismo. Puede comenzar con una palabra, una decisión, un solo acto de autohonra, igual que lo hizo Esperanza. Y cuando lo hagas, no pierdes a tu familia. Los invitas a una conexión real, a un vínculo construido sobre la verdad, sobre la dignidad mutua, sobre un amor que no cuesta tu voz sino que la amplifica. Así que ahora, la pregunta ya no es, ¿cómo logro que me vean? Es, ¿estoy lista para verme a mí misma? Y si la respuesta es sí, entonces tu viaje ya ha comenzado. No un final, sino tu propio primer capítulo,